Voy ya, a... Uy, ya empecé a ver. Ya. Ponle la presentación completa como pantalla Ya, completa. ya voy. Ahí está. Ya. Saluda a los fans de YouTube. Ya. Bueno, nos vamos a presentar. Yo me llamo Antonia Cataldo. Lo más probable es que nuestras caras sean nuevas porque yo no he hecho una clase antes. Esta es mi primera clase. Soy estudiante de medicina del segundo año. Y yo soy Estefanía Mendoza. Yo también soy estudiante de medicina de primer año y yo tampoco he hecho alguna clase antes, así que recién me están viendo ahora. Ya. Dale nomás. Bueno, los objetivos de esta clase son, básicamente esta clase es meiosis y como todo lo relacionado a meiosis y mutaciones. Eso es como el tópico de la clase. Y los objetivos más específicos son entender el término de qué es una célula madre y qué son los gametos, conocer la meiosis y todas sus fases, comprender la importancia que tiene la meiosis dentro de la reproducción y la gametogénesis, y comprender cuáles son los orígenes de la variabilidad genética y los tipos de mutaciones que hay. Vale. De partida, antes de empezar, pido perdón desde ya. Tengo un gatito chiquitito, así que si aparece por acá. Ahí, eso. Ya vale. Células madres. ¿Saben lo que son las células madres? ¿Han escuchado alguna vez de ellas? ¿No? Sí. Ah, ya. Vale. Las células madres son aquellas células que tienen, como dice ahí, la capacidad de formar otros tipos celulares o cualquier tipo en realidad. Ahí se dividen en dos, en totipotenciales y en pluripotenciales. Las totipotenciales son las que también se denominan embrionarias, ¿sí? Y son las que van a formar todas. A partir de ellas se forman todas las demás células que tenemos nosotros, ¿sí? Y como dice ahí, vienen desde la mórula, que son esa de acá. Ay, aquí. Esta de por acá, que es cuando recién se empiezan a dividir de a poquito, ¿sí? Al principio de la fecundación. Y las pluripotenciales son las denominadas órganos específicas y esas derivan de las totipotenciales. Esas se van a dedicar, como lo dice el nombre, a un órgano en específico y de ahí van a derivar todas las células de ese órgano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el cigoto como tal, y de aquí van a derivar todas estas células, las musculares, las sexuales, inmunitarias, las nerviosas, sanguíneas, epiteliales y todas las células que tenemos en nuestro organismo. Los gametos vienen de la meiosis, de ahí se forman, y eso se debe a la reproducción sexual, porque está la sexual y la sexual. Y la sexual involucra, como dije, la meiosis. Y de aquí se forman las células haploides. ¿Recuerdan cuáles son las células haploides? Las sexuales. Exacto. Son las que tienen la mitad de los... pero se me fue la palabra, perdón. ¿De los cromosomas? Exactamente, sí. Esa es la mitad de nuestros genes, ¿sí? Y en la reproducción es cuando estos dos gametos se juntan y forman las células diploides, que va a ser la totipotencial, como digo, y después se van a ir derivando todas las demás células. Estos de aquí son los gametos.
el óvulo y el espermatozoide, el femenino y el masculino. Y estas son, en grandes rasgos, las etapas de la meiosis, que se dividen en dos, en esta parte y acá. Y aquí solamente salen dos, que en realidad es lo mismo, pero se hace la diferencia de a dos, porque de la meiosis 1 se derivan dos células, y en la meiosis 2 van a ser esas dos células las que van a formar las cuatro. Bueno, la meiosis, ¿sí? La meiosis es un tipo de división celular en donde se van a formar, como dije, los gametos, donde se generan cuatro células hijas, y en estas la dotación cromosómica es cuando se junta. Uy, te muteaste. Profe, se muteó. Sí, No se lo escucha. Perdón. Como decía, ¿en qué parte quedé? ¿Hasta qué parte se escuchó? Las mutaciones. ¿Mutaciones? Sí, en dotación cromosómica. Ahí. Ah, dale. Ya, que tiene la mitad de la dotación cromosómica. Y cuando se juntan los gametos, como dije, van a formar la célula como tal, la completa, con los 46 cromosomas. ¿Sí? Y como dije, presenta variaciones genéticas. Eso significa que las cuatro células van a tener diferentes genes o diferentes expresiones. ¿Sí? Y es diferente a la mitosis, que fue lo que vieron anteriormente, porque aquí las células son iguales, son idénticas. En cambio, en la meiosis no, son diferentes. Si se dan cuenta, aquí con los colorcitos, para eso básicamente. Aquí son diferentes, y cuando se separan pueden formar muchos tipos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se va a expresar acá va a ser diferente lo de acá, y lo de acá, y lo de acá. En cambio, en la mitosis son todas iguales. Ahí vamos a ver las etapas de la meiosis. Como dije, se dividían en dos, en meiosis 1 y en meiosis 2. La meiosis 1 es la que tiene algunos como detallitos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en profase 1. El 1 es porque está en meiosis 1, porque en meiosis 2 sale profase 2. En profase 1, como dice ahí, es la fase más larga, y aquí se produce el crossing over, que es cuando se juntan los cromosomas en dos, aquí sale, cuando se juntan las colitas o los telómeros, y se produce el cambio de genes en esa parte, ¿sí? Aquí esta cosa se llama, el de acá es el quiasma, y aquí se forma la tétrada, que es cuando, esta es la tétrada, que es cuando ya están como juntitos, y ese es donde se junta, es el quiasma, que es cuando se cambia el gen. Y ese es el crossing over, que eso es precisamente para la recombinación genética, para que se mezclen los genes de por aquí. Y esto potencia la variabilidad, o sea que eso hace que todos seamos diferentes, que por ejemplo el pelo mío, no sé, un ejemplo, sea diferente al de la Anto, o al de, no sé, mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿sí? Perdón. En la metafase 2 también se alinean en la línea del ecuador, con la diferencia de que se alinean dobles, o sea que a diferencia de la mitosis, acá se alinean los cromosomas juntitos. Ahí, ¿sí se dan cuenta? En la otra imagen, en la de antes, se forman solamente uno, en una línea. Y aquí es una doble línea, porque están juntitos. Y las fibras del uso meiótico del cinetocoro se empiezan a formar, ¿sí? Esto también potencia la variabilidad, porque pueden ponerse de diferentes formas. O sea, por ejemplo, acá el azulito podría haberse quedado aquí arriba y el rojo aquí abajo, y eso hubiera sido diferente. Hubiera formado una célula diferente.
en la anafase 1 se separan estos cromosomas. O sea, como que tiran, el uso tira y se los lleva hacia los polos, ¿sí? Aquí todavía no se forman los núcleos, porque eso se va a formar después, ¿sí? Pero eso es, que se tiran y se separan los cromosomas. Y en la telofase 1 ya se produce la citocinesis y ya se empieza a formar los núcleos, pero de repente sí, de repente no. Eso va a ir dependiendo. ¿Puede ir un poquito más lento? Es que está un poco perdido, está muy rápido. Ah, ya, discúlpeme. ¿Lo repito de nuevo? Ya, por favor. Ya, dale. Bien. Aquí. Ya, más lentito entonces. Discúlpenme. Profase 1, en la fase más larga, como dije, y se produce el crossing over. El crossing over, ¿qué era? Para los que me alcanzaron a escuchar. El entrecruzamiento. Ok, bien. Y como dije, se produce este entrecruzamiento, ¿sí? Para poder tener más variabilidad genética. Y aquí es donde se veía mejor. Ahí. Aquí. Que se produce este entrecruzamiento y se intercambian los genes. Recuerden que en esta parte, por ejemplo, en esta parte del cromosoma, como son cromosomas homólogos, están los mismos genes que acá, solo que son, es para expresar el mismo gen, aunque no sean iguales. No sé si me dio a entender. Como que aquí está tal cosita, no sé, pues para el color del pelo, por ejemplo, y aquí también está, el de acá también es para el color del pelo, pero ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, dice café y aquí dice, no sé, negro. No es un ejemplo. Pero eso. Entonces, como que en eso afecta, en que van a ir intercambiándose dependiendo del gen del padre o de la madre. ¿Sí? Y como dije, potencia. Estás preguntando qué significa que sean cromosomas homólogos. Que contienen los mismos genes. Que se ponen en el mismo par del... Sí sé que contienen los mismos genes. Por ejemplo, como dije, en tal parte del cromosoma... Ay, de nuevo. Este contiene los mismos genes que estos, solo que con diferentes como características. Por ejemplo, el color de los ojos, este está acá. Y el homólogo también tiene el color de los ojos. Y están en el mismo par. Eso. En metafase. Y acá en esta cosita. ¿Se acuerdan qué significaba la N y qué significaba la C? ¿Alguien? Bien, la N era de si era diploide o haploide. Cuando la N está solita, significa que cuando la N está solita significa que es haploide, y cuando es 2N significa que es diploide. O sea, que en el par tiene los dos cromosomas, o sea, los cromosomas homólogos, ¿sí? Y la C es sí, la cantidad de fibras de cromatida que tiene ese par. Por ejemplo, acá mismo, sí. Aquí. Dice que es 2N porque por lo mismo tienen los dos cromosomas, y 4 porque ahí hay una fibra, aquí hay otra fibra, aquí hay otra fibra y aquí hay otra fibra. Aquí, por ejemplo. Este es 2N4C porque están los dos cromosomas, 1, 2, y las 4 fibras. Y 4. Y eso está en profase 1. Ahora sí, a metafase. Aquí es cuando dije ya que se alinean en la línea del ecuador, con los homólogos juntitos todavía, y se empiezan a formar las fibras del uso, que son las que se van a agarrar, por decirlo de alguna forma, al cinetocoro.
Y como dije, eso también potencia la variabilidad porque pueden ponerse en distintas formaciones. Como dije, este rojito que está aquí arriba podría haberse puesto acá y hubiera formado o hubiera expresado un gen diferente a que si se pone aquí arriba, ¿sí? Y aquí, aquí sigue siendo diploide y sigue teniendo las cuatro filitas. Profe, ¿qué es esa como potencia que está abajo en amarillo? Aquí, Sí. que como dije, que va a hacer que sean más diversos los tipos de células que se puedan formar, o los gametos. Eso se usa en la PSU cuando te hacen esas preguntas así como tal animal tiene 4 pares de cromosomas. ¿Es como para eso? Cuando te hacen sacar como de las N, las C y esas cosas. No, esa es esta cosa de acá. Este significa más que es como que, a ver, yo voy a ser distinto a ti porque lo que se formó, el gameto que se formó en tus padres, por ejemplo, el que ganó fue tenía ese tipo de gen y formó lo que tú eres ahora, pero podría haber sido distinto y se hubiera formado otra persona, una cosa así. Como que no hubiera salido, por ejemplo, yo con el pelo café y hubiera salido con el pelo negro. O con los ojos verdes, no sé. ¿Se entendió? Sí, ahí entendí. Ya, vale. Y esto del 2, creo que lo escribí mal. Espérame. No, sí está bien. Es 2 Ya, vale. Sí, eso, que significa que la N era la cantidad de cromosomas que tiene el gameto, ¿cierto? Entonces, si yo el 2 lo elevo al 23, esas son la cantidad de tipos de gametos que pueden formarse. Y eso, que pueden formarse. Y que en este caso serían 8,4 por 10 a la 6. ¿Sí? Esos son todos los tipos que se formaron, entonces casualmente salí yo, pero podría haber salido otro tipo con diferentes características a la mía. Y eso, como te digo, potencia la variabilidad porque son diferentes tipos, puede ser cualquier cosa. Bien. En anafase 1 es cuando ya tira y separa los cromosomas. Entonces, sigue siendo 2N, 4C, pero está en transición y va a pasar a ser N2C, como es en telofase, ¿sí? Pero esta es la parte de transición. Como te digo, ya empieza a tirar y se empiezan a ir hacia los polos, a migrar, para formar las dos celulitas que se van a formar. Claro. Y en telofase es cuando ya están como separadas y ahí se produce la citocinesis, que es cuando como la contracción al medio de cada célula, para formar las dos células en realidad. Alguien levantó la mano. Consu Rivera. Hola, profe. No, o sea, se supone que en metafase están como 2 cromosomas juntitos, ¿no? Pero acá la imagen de anafase, ¿qué onda? No entiendo. Que en anafase es cuando se separan. ¿Sí? Aquí precisamente están juntitos, claro, pero en anafase es cuando estas fibras del huso, acá, tiran y hacen que se separen estos dos cromosomas. Por eso aquí están separaditos, porque los están tirando y se los están llevando. Gracias. Ok. Y en telofase, aquí ya están separaditos, ya tienen el cromosoma, aquí por ejemplo estos dos estaban juntitos, y por lo mismo, por la anafase, lo tiraron, y aquí ya están en sus respectivos polos. Como dice acá, de repente se puede formar la membrana nuclear o de repente no. Y eso, se forman las dos celulitas, ya con
con sus respectivos cromosomas que ya están a la mitad. Aquí ya son haploides. Aquí ven, N. Y son 2 cadenas por lo mismo, porque siguen siendo como un cromosoma doble, pero es solamente uno, no son los 2. Entonces, ahí está el 1 y 2. Y la intercinesis es como un proceso que está a la mitad de meiosis 1 y meiosis 2, que es cuando se vuelven ¿cómo se llama? A replicar o a duplicar los organelos para que obviamente todas las células tengan la misma cantidad de organelos, pero no se replica el ADN, porque si se replica estaríamos en esta parte todo el rato, ¿cierto? Entonces ocurre la duplicación de los organelos y se pasa al tiro a esta parte de acá. Y ahí se vuelve a meiosis 2. Ahí va a meiosis. Que es como, es un poquito más parecida a la mitosis o algo así, pero con algunos detallitos. Por ejemplo, acá en profase, de nuevo, se vuelven a condensar, pero ya no están replicados, por lo tanto es solamente un cromosoma por par. Y es N2C, o sea, haploide con 2 cadenitas porque están dobles. Ahí. En metafase 2 siguen siendo N2C y aquí se empiezan a alinear en la línea del ecuador, pero ahora solitos, no por pares, y se empieza a formar el uso meiótico. Eso mismo, ¿en qué parte te perdiste? Profe, ¿Mm? disculpe, pero ¿podría volver a explicar lo de N y 2C? ¿Qué Que siempre hay un significa? punto con 2N y 4C. No logro diferenciar con 2RB. Ah, ya, que 2N es cuando es diploide, o sea que en el par de cromosomas, porque acuérdate que los cromosomas son por pares, uno el de la papá, el de la mamá y el otro el del papá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces cuando es 2N es diploide y cuando es N es haploide. Eso significa que solamente hay un cromosoma de cada par. Por ejemplo, acá, aquí es 2N porque están los 2 cromosomas, ¿sí? Igual que acá, pero acá va a pasar a ser N porque ya solamente hay uno. Acá están las 2 células, pero aquí hay un cromosoma y aquí está el otro cromosoma de ese par. Entonces solamente hay uno por par. Por eso pasa a ser ya, N y profe. por eso pasa a ser 23, ¿sí? Ah, ya entendí, gracias. Y los 4C es lo mismo. Hay 4 cadenas porque hay 4 cadenas porque están los cromosomas dobles y hay una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y 4 cadenas. ¿Sí? Y acá pasa a ser, y acá pasa a ser 2C porque como hay solamente un cromosoma y sigue estando doble, son solamente 2C, 2 cadenitas. Gracias, profe, se pasó. De nada. Y acá, ¿hay alguna pregunta con intercinesis? Yo creo que debería como explicarlo de nuevo porque muchas personas decían por el chat que se perdieron en esa parte, como desde profase 2, ahí se perdieron. Ah, ya, vale. Entonces la intercinesis es cuando ocurre la citocinesis, o sea, cuando se forma el anillo contráctil acá para poder formar las 2 celulitas, y aparte se replican o se duplican los organelos, que es para que precisamente las 4 células que se formen tengan la misma cantidad de organelos. Pero no se replica el ADN porque si no estaríamos haciendo una especie de mitosis media rara. Entonces aquí no se replica el ADN. Y esa es la diferencia entre intercinesis con la otra parte. ¿Sí? Y ahí cuando ya se replican, se duplican los organelos y se forman las 2 celulitas como tal, pasamos a meiosis 2. Y en meiosis 2, de nuevo, están las 4 fases, profase, metafase, anafase y telofase, con el 2. Y es casi parecida a la mitosis, con la diferencia de que en vez de son 2N,
son N en vez de 2N. Y aquí dice, como dice, están los cromosomas condensados, ¿listo? Y se empieza a desintegrar la membrana cuando la tiene y se empiezan a condensar, eso. Y como te digo, están sin replicación porque ya están, solamente son uno, son 23, por eso es haploide. Y son 2 cadenas porque son un cromosoma doble. Ahí hay una cadena y aquí hay otra cadena. En metafase 2, aquí no se produce el crossover. ¿No ven que en meiosis 1 se producía el crossover? Aquí no, porque como dije, es un cromosoma. En metafase 2 se alinean en la línea del ecuador, pero ya no están dobles. Aquí, por ejemplo, aquí está un cromosoma y aquí está el otro cromosoma, ya no están dobles, entonces es solamente una línea y se empieza a formar el uso meiótico para poder afirmarse y tirar, que eso pasa en anafase 2. En anafase 2 también es la transición de N2C a NC, porque aquí es cuando efectivamente se tiran y se separan las cromátidas. Pero todavía no están separadas como tal, todavía no se forman las 4 células. Entonces, como dije, es la transición y sigue siendo N porque está a la mitad, ya son 23, y sigue siendo 12 a pesar de que es la transición. Y como dije, migran al polo igual que antes. Y en telofase 2 se forman las membranas, ahora sí, y se descondensa el cromosoma. Y aquí ya pasan a ser N y C, porque aquí, como ya están separadas y ya se formaron sus propios núcleos, tiene solamente una cromatida. Ahí está. La C. Una cadenita. Y después la citocinesis, que es el anillo contráctil que las separa. Entonces ahí se formaron las 4 células. Las 4. Con diferentes genes. Por ejemplo, aquí está el moradito, con el rosa se van, con el celeste, ahí se van como mezclando. Va. Ahí están, cada una. ¿Sí? La anafase, la telofase y la citocinesis. Bien, las diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis se generan células diploides y en meiosis las haploides. O sea, con todos los cromosomas, los 46 y con los 23. Aquí en mitosis, las células que se forman son idénticas entre sí, o sea, tienen los mismos genes y todo igualito. Pero en meiosis, por el crossover y la permutación cromosómica, que es cómo se forman en la línea del ecuador en metafase 1, perdón. Por esos dos hacen que los genes que lleven las células hijas sean diferentes a las de la célula madre. O sea, la célula. Y otra cosa es que aquí se produce la separación de las cromátidas, un error de tipeo. Ahí. Se produce la separación de las cromátidas hermanas y aquí se produce la separación de los cromosomas y después de las cromátidas hermanas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Repito, desde telofase. Eso Sí. mismo. Ok. Desde telofase. Desde acá, ¿cierto? Ya. Aquí se producen las membranas, por ejemplo, las membranas del núcleo para poder como encapsular a los cromosomas y ya son NC, porque ya están separadas las cromátidas hermanas. Y después vendría la citocinesis, que es cuando se separan, como que al medio se produce el anillo contráctil que hace que se separen, se dividan. Y como son 2 células las que están haciendo eso, se forman 4 en total. ¿Sí? Para separarlo y ahí se forman las 4 celulitas. Y la diferencia Bien, ¿y alguien no entendió profase 2? ¿Qué parte específicamente de profase 2?
estoy confundida porque ahí en el dibujito sale n igual 2 y acá dice profase 2 n, 2c. Entonces, me bugué. Acá y acá. Sí, Ah, es que es efectivamente n, pero dice igual 2c porque aquí están las 12, pues están las dos cadenitas, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Igual. pero aquí entonces, pero entonces C son las cromátidas. Entonces, Sí. ahí no hay 4 cromátidas, yo veo 4. Es que son cromosomas como de distinto par. Este es como, por ejemplo, del par 1 y este es del par 3. Pues. Entonces, claro, hay hay dos cromosomas, pero no son del mismo par. Esa es la Entonces las diferencia. tomo como por separado. Claro. Entonces, como que en esta... Se me perdió el mouse. Aquí. Este como que no lo cuentes. Solamente cuenta este. Como su cromosoma homólogo está por acá, es N, y como tiene dos fibras, ahí, dos cromátidas, es 12. Entonces, después cuando veo el más chiquitito, también es N, porque está su homólogo en el otro lado. Exacto. Y también es 12 porque tiene dos cadenitas. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien levantó la mano? Con las preguntas. Renata Alvarado tiene la mano levantada. Sí, profe, tengo una duda. Es que estaba comparando la información del Power con lo de la guía. Y respecto al crossing over, me aparece en metafase 1 y lo habían mencionado en profase 1. Tenía la duda en dónde ocurre. Yo tengo entendido que en profase 1. Ahí. ¿Tanto? Sí, wait, estoy mirando la guía. Y acá dice, sale en profase 1, que el crossing over también se llama entrecruzamiento. Tiene como muchos nombres. Pero sí, es en profase 1. Lo que ocurre en metafase 1 es la permutación cromosómica, que es la forma de ordenarse en la línea del ecuador. Ah, ya, gracias. Ok. Y me perdí. Anto, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, alguien preguntó si es que meiosis hace las células de los gametos. Sí, es precisamente eso. Debido a la meiosis es que se producen los gametos, que son 23 y 23. Porque si fueran, no sé, por mitosis, quedarían en 92, ¿o no? Entonces, precisamente la meiosis la que hace que se formen los gametos. Y ¿Profe? alguien preguntó, perdón, es que alguien preguntó si podía mostrar una imagen de cuando la célula es 4C2N. 4C2N. Aquí. Aquí están los dos, los dos cromosomas con las 4, aquí también, con las 4 cadenitas. Y esa también. Aquí están, este es un par. Entonces están las dos células, los dos cromosomas con las 4 cadenitas. Claro. Alguien preguntó que no puede entender cuándo es 4C. Igual es complicado. A mí también me gusta entenderlo. Sí, es diferente. Puedo buscar una imagen de un cariotipo en el recreo y ahí se la explico mejor. Tal vez queda un poquito más clarito. Claro. Ya, para contar N es fácil, porque N, piénsalo así como en la cantidad de cromosomas que tienen los humanos, por ejemplo. Las células de nosotros tienen 23 cromosomas o 46 cromosomas. 2N es cuando hay 46, porque hay 2 de cada tipo de cromosoma. Y N es cuando tenemos 23, o sea, la mitad. Eso. Como
para mí era más fácil como considerarlo como así. Como pensando en la cantidad de cromosomas totales que tienen los humanos. Alguien pregunta cuál era el 2 elevado, qué era la n del 2 elevado a n del principio. La n es la cantidad de cromosomas que tiene el gameto, que sería el 23. Por ejemplo, bueno, en este caso, en el de los humanos sería el 23, pero en el caso de, no sé, una mosca sea diferente. Pero es eso, la cantidad de cromosomas que tiene el gameto en sí. Entonces, si tú lo elevas a ese numerito, te va a dar la cantidad de como de tipos de genes que va a haber en cada uno. Alguien pregunta si que puedes explicar la tabla aquí en meiosis de nuevo, por favor. La de acá, la que tengo puesta. Supongo, es la única tabla que hemos mostrado. Ya. Que esas son las diferencias entre de mitosis y meiosis. Acá en mitosis se generan las diploides, o sea, cuando son 2N, cuando tienen los 46, y aquí las células que se generan son haploides, o sea, cuando tienen 23. En las células, como los genes que tienen, son idénticos a la madre, son tal cual. Y en la meiosis son distintas por precisamente el crossing over que ocurre en profase 1 y la permutación cromosómica que ocurre en metafase 1. Que por eso tienen distintos genes. Y aquí se produce la separación de las cromátidas como tal. Y en meiosis primero ocurre la separación de los cromosomas en una fase 1 y después ocurre la separación de las cromátidas, que es en anafase 2. Ahí sí. Era la constancia, ¿cierto? ¿Ahí quedó bien o te dejé igual? Ya. No, nada. Ahí eso ya. Ya. Ahora sí, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Ya. Les doy un tiempito para que hagan el ejercicio. Para ver si pueden responderlo. Si quieren pueden ir diciendo por el chat, por mensaje privado a cualquiera de nosotras dos, como ustedes quieran, cuando tengan lista su respuesta. Exacto. Y si tienen una duda, pregunten. Esta es la pregunta ahí, como dice la pregunta 8 de su guía. La se queda ahí. Ya están respondiendo que es la A. Ya, y él explicó nomás, Anto. Sí, dale nomás. Ya. Se generó debate, oh my god. Oh my god, salieron nuevas opciones al chat. Oh, ahora va ganando la E.
O A o E. Oye, yo me acuerdo que esta pregunta una vez me salió en un ensayo. Les cuento algo, yo también la respondí mal cuando la hice. Así que es normal que se confundan, ¿sí? Una pista, lean bien la pregunta. Sí, lean bien. Muchas personas se han equivocado esta pregunta por no leer bien la pregunta. Como yo, por ejemplo. Así que lean bien, lean bien. Ya, dale nomás, muestra la respuesta Ya. correcta. Dale. Entonces la respuesta creo que alguien por ahí la dijo. Ay, perdón. Es la D. No me acuerdo quién fue, pero por ahí. Ya. Es porque ya aquí dice que la dotación de esta celulita es 2n igual 6. Eso significa que tiene 6. Y dice, ¿cuál de los siguientes esquemas representa dicha célula en una etapa posterior a metafase 2? O sea, ustedes piensen en metafase 2 y se van a la que viene después. Y no necesariamente después como tal. Porque claro, alguien dice, o sea, anafase 2. Pero puede ser también telofase 2. No se sabe. Entonces, ¿qué ocurría en metafase 2? Alguien que me cuente. La alineación en el uso meiótico. La alineación en el ecuador. Exacto. Sí, bien. Entonces ahí se alineaban, ¿cierto? Entonces, claro, uno diría la E, porque aquí ya están, ya tiene un cromosoma. Aquí, por ejemplo, la A es anafase, claro, pero es 1, anafase 1, porque se están separando los cromosomas, ¿sí? Entonces la A no era, ¿sí? Y la E, claro, uno diría, ya, sería esta, porque esta es metafase 2, pero aquí dice una etapa posterior a metafase 2. ¿Y qué viene después de eso? Anafase 2, que es cuando se separan las cromátidas, y telofase 2, que es cuando ya se forma la célula como tal. Entonces, como que vamos a ir descartando. La primera no era porque esta es anafase, pero 1, y eso ocurre antes. Este es telofase, pero 1. Y este, ay, se me perdió el mouse. La C tampoco es. Y la D sería la D, claro, porque sería telofase, ahí sería telofase 2 porque ya están los cromosomas. No, porque aquí están los dos. Aquí dice que la dotación cromosómica es 2n igual 6. Eso significa que aquí están todas las células, están todos los cromosomas. Si los contáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los 6. Y lo que tiene que haber es n igual 3, que sería el de acá. Se supone que en la meiosis tenemos células haploides y no diploides, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando ya pasa a la parte 2, a meiosis 2, ya deja de ser diploide. Por lo tanto, tiene que estar la mitad sí o sí. Por eso, tiene que ser la D y no la C por eso. ¿Sí? ¿Entendieron? Profe, entonces, sé que se lo había preguntado a la otra profe por interno, pero es que no lo puedo entender. En la A, entonces sería 3N, porque hay 3 pares, y 2, 4, y 6C. No, es 2N, es 2N porque, claro, hay 3 pares, pero hay 2 por par. ¿Entiendes? Es como que esos 3 los divido en 3 y me tomo un puro par, y veo cuántas patitas hay. Claro, ves el par. Y eso. Por ejemplo, aquí el par sería este de acá. El de aquí. Entonces, hay 2, ¿sí? Hay 2, por lo tanto es 2N. En cambio acá hay 1, entonces es N solamente. ¿Y por qué dice 2N igual 6 si ahí es 2N igual? Es 2N igual 6 porque el igual 6 es la cantidad de cromosomas que hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, en la de los humanos sería 2N igual 46. Porque tenemos 46. ¿Sí?
Sí. Sí, estaba complicado. Sí, Profe, como me les va a digo, reventar la cabeza. ¿ven? Y como les digo, yo también me confundí en esa, también puse la E, pido perdón. Pero claro, eso es para que vean que hay que leer bien, ver bien lo que dicen ahí. Sí, es verdad, la biología ahí siempre te tratan de pillar. Alguien preguntó si es que podías volver a explicar por qué la D es la correcta. Ya, dale. Es porque aquí te están preguntando cuál es la etapa que viene después, o sea, cuál representa la etapa posterior a metafase 2. Y si ustedes recuerdan, en metafase 2 lo que pasaba era lo que sale aquí en la E, que se alinean los cromosomas en solamente una, en la línea del ecuador, y se forma el uso. ¿Sí? Entonces aquí lo que te preguntan es la etapa posterior a esto, o sea que podría ser anafase 2 o telofase 2. Entonces es como cuestión de descarte. Yo aquí tengo, eso podrían hacer en realidad, ir poniéndole nombrecito a cada uno de estos. Por ejemplo acá en la A no podría ser porque esta es anafase 1. ¿Y por qué es anafase 1? Porque están los pares de cromosomas todavía. Aquí hay un cromosoma, aquí hay otro. Entonces, lo que está pasando aquí es que se separan los cromosomas, no se separan las cromátidas. Entonces, sería anafase 1. Déjame ver si puedo escribir. Ahí. Perdón por mi letra desde ya. Este sería anafase 1. ¿Sí? Y claro, uno diría anafase 1, pero es que no, porque me están pidiendo lo que viene después de metafase 2 y eso viene antes. Acá, por ejemplo, sería telofase. Telofase 1, porque aquí ya hay 3. Si se dan cuenta, si recuerdan, aquí dice 2 en igual 6. Y aquí ya hay 3. Eso significa que ya se formó esa celulita, ¿sí? Entonces esto es telofase 1, porque hay 3. Ya. Y está el cromosoma completo. Acá es como la célula en sí, ¿cachai? Antes de pasar a meiosis. ¿Entienden? Porque aquí están las 6, no está duplicado ni no tiene nada. Entonces, esto es como la célula como tal. Acá es telofase, también igual que la de arriba, pero telofase 2, porque, claro, están las... No puedo escribir, ayuda. Ya, ahí está. Porque están las cromátidas, está la cromátida, está el cromosoma simple, y acá está el cromosoma doble. Eso significa que acá que ya se tiraron, ya se separó el cromosoma como tal. Y acá, este de acá es metafase. Metafase 2. Porque se están alineando en la línea del ecuador, pero separaditos, así, de a uno. Entonces sería metafase 2. Eso. Entonces, como dice etapa posterior a metafase 2, hay que descartar todas las que vienen antes. Entonces, esta se descarta, esta, perdón, y esta, como es metafase 2, tampoco sirve. Así que la única que queda es la D. No, porque anafase 2 es cuando se separan los cromosomas. Acá, cuando como que se rompen y se los están tirando. Y acá no los están tirando, aquí ya se formó la célula. En meiosis 1, sí, en meiosis 1 es diploide, o sea, empieza siendo diploide y termina siendo haploide. En la D hay 3, porque aquí ya pasa, voy a devolverme un par de... Claro, aquí dice 2n igual 6, pero acá en metafase 2 es 2n 2c. Y si ahí dice igual 6, porque son 2n, cuando pasa a ser n, van a ser 3.
porque es la mitad del total de todo lo que hay. Y ahí está. ¿Sí? En la B, ¿cuántos cromosomas hay? Voy, me devuelvo. O sea, me puedo para allá en realidad. Bien. Y en la B hay 3 cromosomas. 1, 2, 3. Son dobles. Son 12, pero son 3 cromosomas. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Todos entendieron? Ya, dale. Entonces pasamos a la siguiente preguntita. De nuevo, unos minutitos y responden por privado o por el chat normal, como quieran. Esta, si mal no recuerdo, también está en su guía. Sí, también está en su guía. Ya en esta no sé. La opción C. Ya. Qué rápidos. Yo todavía la estaba leyendo. Igual. Ya. Ya. En esta, efectivamente, es la C. Muy bien. Bien. ¿Por qué es la C? Porque, ya, vamos a empezar a leer estas cositas. Dice, ambas poseen el mismo valor de C. ¿Y eso? Y ahí vamos a explicar nada. Y esto está incorrecto, porque acá está, aquí son 4C y aquí es 2C. Entonces son distintas. Así que todas las que tengan la primera, no. Así que esta está malita. Porque, como digo, aquí hay 4, 1, 2, 3, 4, y aquí hay 2. ¿Sí? Aquí dice, ambas células son haploides. Y esto también es incorrecto porque acá, si bien esta sí es haploide, la otra es diploide, porque tiene los 2 cromosomas. ¿En qué fase están? Aquí están en como metafase tirando para anafase. En la de acá, en la 1, como metafase 1, anafase 1. Y aquí están en metafase 2. Entonces aquí, ambas células son haploides, también está mala. Porque como digo, aquí está diploide y aquí está haploide. Y la célula 1 posee más moléculas de ADN, sí, porque aquí tienen el doble de las que están en la 2. Entonces, sería la C. Eso, muy bien. ¿Alguna duda con esa? Había una niña que no había entendido. ¿Lograste entenderla ahora o lo explico de nuevo? No, profe, ya entendí, gracias. Ya. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a break. Un descansito. Por mientras están en el... ¿Cómo cuánto damos antes? ¿10 minutos? Sí, 10 minutitos de recreo. Ya. Entonces, por mientras estamos en el break, pueden tomar asistencia. Rellenan el form que tienen que hacer. Y eso. Si alguien no puede leer el código QR, nos dice. Nos avisan. Sí. Sí. Y aquí eso significa que sea diploide. Y 4C, porque por cada par hay 4 cromátidas. Aquí.
En cambio en el otro, aguántenme que no veo. Ahí. En cambio en este, que es de un gameto, es haploide porque en el par solo hay uno. En el otro habían dos, aquí solo hay uno. Y es 2C porque en el par, en cada uno, hay solamente dos cromátidas. No sé si se entiende mejor o quedaron igual. La C era la cantidad de cromátidas que tiene y la N es si es que tiene uno o dos cromosomas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí diploide porque por par tiene dos cromosomas y en el otro haploide porque por par tiene un cromosoma. ¿Quedaron mejor o quedaron igual? ¿Sí? Ya, muy bien. Eso era todo. Ahora sigue tú, antes. Ya. Aquí. Comparte. ¿Se ve bien? Ahí. Ya. Entonces. Ya, entonces ustedes dicen, bueno, ¿para qué existe esto? ¿Para qué está la meiosis? ¿De qué me sirve? La meiosis sirve para generar células haploides, o sea, con la mitad de los cromosomas y con una combinación única de genes. Porque como ustedes vieron recién, en la meiosis habían dos procesos que permitían que las células no fuesen iguales y que estos dos procesos están en meiosis, pero no están en mitosis. Porque si se acuerdan de la clase de mitosis, en mitosis las células hijas son todas iguales a la célula original, pero aquí no. Y esto es gracias al crossing over y a la permutación. Estas combinaciones después son sometidas a presiones de selección natural, básicamente para ver cuáles combinaciones, cuáles características, y esto igual ya tiene que ver como con evolución y todo eso que lo van a ver más adelante, cuáles características de ciertos individuos dentro de la misma especie son las que sobreviven al ambiente y son capaces como de perdurar en el tiempo. Ya, la meiosis puede ser, el producto de la meiosis pueden ser los gametos en la reproducción sexual, como la de nosotros, o en la reproducción asexual da como resultados las esporas, que en realidad reproducción asexual como que no se ve mucho en general. Pero lo más importante es que con esto se producen los gametos para la reproducción sexual. Y después, cuando ya tenemos los gametos listos y que estos gametos tienen la mitad de nuestros cromosomas, cuando ocurre la fecundación, cuando se junta el espermatozoide con el ovocito, se restablece el número diploide y los cromosomas vuelven a ser 46 en total. Y así tenemos 23 cromosomas de la mamá y 26 cromosomas del papá. Ya. Lo que pasa es que en la selección natural tenemos que no todas las características de todos los individuos son capaces de sobrevivir y como perdurar en el tiempo. Esto después lo van a ver más adelante en la... igual es como más materia de mención. Pero después van a tener más clases de evolución y ahí se explica muy bien qué es la selección natural, pero básicamente es que por las condiciones del ambiente, no todas las características, como no sé, altura por ejemplo, son aptas para poder sobrevivir en este ambiente. Entonces, si bien con la meiosis tenemos un resultado de una cantidad enorme de combinaciones de genes y características distintas, no todas estas combinaciones resultado de la meiosis son capaces de perdurar en la especie. No sé si se entiende mejor con eso. Ya. Eso en cuanto a la importancia y las consecuencias de la meiosis. Uy, no avanza.
Ya. Ahora, como vimos recién, la meiosis es la creación de los gametos, pero no todos tenemos los mismos gametos. Hay espermatozoides y hay ovocitos. Y el proceso para que se formen estas células es distinto. Por eso tenemos la gametogénesis, que es como los procesos específicos que sufren cada una de estas células para llegar a ser espermatozoide u ovocito. Se divide en 3 etapas: la multiplicación, el crecimiento y la maduración, o meiosis como tal. En la multiplicación, nosotros partimos de unas células que se llaman las células primordiales o primordiales germinales, que son las que dan origen a los gametos. Son las células madres de los gametos. Y en la etapa de multiplicación, estas se dividen, proliferan, por eso multiplicación o proliferación. Estas células primordiales se dividen por mitosis, entonces generan muchas copias de estas iguales. Y cuando se están dividiendo mucho, ahí se forman los gonios, que son ovogonios o espermatogonios, que son, en este caso, ustedes ven aquí, por ejemplo, ven esta que es 2N, estas serían las células germinales, primordiales. Y ven que se divide solamente por mitosis y crea muchas células iguales. Y estas, por ejemplo, serían los espermatogonios y estas, por ejemplo, serían los ovogonios, en el caso de ovogénesis y espermatogénesis. Después de esta etapa de multiplicación y que estas células se dividen por mitosis, llega la etapa del crecimiento, donde estos gonios crecen, se diferencian y multiplican su material genético, porque tenían cromosomas simples y ahora multiplicaron su material genético, tienen cromosomas dobles y generan los citos primarios, espermatocitos primarios y ovocitos primarios, que serían esta gran célula que ustedes ven aquí. Porque en el fondo se están preparando para entrar a la mitosis, o sea, a la meiosis. Y después tenemos la etapa de meiosis o maduración, que en la primera división meiótica, o sea, esto y esto, se generan los citos secundarios. Si estos eran los citos primarios, espermatocito primario y ovocito primario, estos son los espermatocitos secundarios y los ovocitos secundarios. Y después tenemos la división, la segunda división meiótica, meiosis 2. Y en el caso de la espermatogénesis se generan 4 espermátidas y en el caso de la ovogénesis se genera un óvulo. Que esto lo voy a pasar a explicar más adelante, porque si bien el proceso es similar, el resultado no es igual. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esta ovogénesis y esta espermatogénesis? Vamos por etapa. En la etapa de la multiplicación, en el caso de la ovogénesis, esta etapa solamente ocurre cuando la mujer es un embrión, en etapa embrionaria, antes del nacimiento. Entonces, estas células germinales primordiales se dividen por meiosis, pero esto pasa solamente en la etapa embrionaria. Por eso dicen que las mujeres nacemos con un número limitado de ovocitos, que si bien la frase no es 100% correcta, es más o menos parecido, porque esta etapa solo pasa en la etapa embrionaria. Por eso no podemos producir ovocitos hasta el final de nuestros días. Y nacemos con un número limitado. En cambio, en esta etapa, en la espermatogénesis, en la formación se me fue la palabra. Estas células que ustedes ven aquí con colita, comienza en la etapa embrionaria, entra como en una etapa de receso, por así decirlo,
no es que no esté ocurriendo, pero entra en un receso y después en la pubertad es cuando finalmente termina. Por eso los hombres como que pueden producir espermatozoides por un tiempo más largo, porque tienen más años de vida para que estas células, para que estas células se reproduzcan y forman muchas más copias de esto. O sea, una niña de 13 años puede quedar embarazada, pero un niño de 13 no puede fecundar. Depende de muchas cosas. Depende si a la niña de 13 le ya ha llegado a la pubertad o no, y ya está ovulando. Y depende de si el niño de 13 le ha llegado a la pubertad o no, porque si bien las etapas están como definidas, siempre hay excepciones a la regla. Pero si nos basamos como en la mayoría de la gente, en ese caso sí. Porque por lo general la pubertad empieza después en los hombres. Bueno, eso con la etapa de la multiplicación. Entonces, en las mujeres solamente ocurre en la etapa embrionaria y después no ocurre más en el resto de la vida. Entonces, nacemos con un número limitado de estas células primordiales que dan origen al resto. En cambio, los hombres empiezan aquí, pero termina en la pubertad. Entonces, tienen toda su etapa de infancia, de lactancia, y estas células primordiales se están reproduciendo y están generando muchas copias. Después, en la etapa de crecimiento, en las mujeres ocurre la etapa embrionaria. O sea, ya, estas células primordiales se dividieron mucho y además crecen y se preparan para entrar a meiosis durante la etapa embrionaria. En cambio, en la espermatogénesis, como la etapa anterior, la de multiplicación, terminó recién en la pubertad, en pubertad, estas células primordiales se preparan para entrar a meiosis. Y ocurre esta etapa en la pubertad, cuando le llega la pubertad a los hombres. En cambio, en la ovogénesis, esta etapa de crecimiento y de preparación para meiosis ocurre en la etapa embrionaria. Y en la maduración, que es cuando ya empieza la división meiótica, meiosis 1 en las mujeres, o sea, en la ovogénesis, ocurre en etapa embrionaria. O sea, la primera división meiótica ocurre mientras es un embrión. Y la segunda división, porque las mujeres nacen con un ovocito en profase 1. Y este ovocito en profase 1 se detiene ahí. Y espera hasta que llegue la pubertad y continúa. O sea, la primera división meiótica empieza en la etapa embrionaria, en el caso de la ovogénesis, y después cuando nace, estos ovocitos quedan stop y se detienen en profase 1. Y después, en la pubertad, continúan el proceso de división meiótica y, como ustedes saben, las mujeres ovulan. Y estos ovocitos son liderados en metafase 2. O sea, ya. Estas células primordiales germinales se dividen mucho por meiosis, 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 y crecen y entran a meiosis 1 y ahí se quedan, en profase 1. Y se quedan ahí, los cromosomas no han alcanzado a posicionarse en el ecuador, nada, y ahí se quedan. Llega la pubertad y continúan. Metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, y cuando llega metafase 2 y los cromosomas están ubicados en el ecuador, dice ya, aquí me paro. Y después sale del ovario,
sale el ovocito en metafase 2 y solamente puede completar el ciclo completo de meiosis si es que hay fecundación. Si no hay fecundación, ese ovocito después queda ahí en metafase 2 y no puede completar la división meiótica. Ahora, como vieron recién, en una meiosis tipo común, de una célula se originan 4. Pero lo que pasa en la ovogénesis es que de cierta forma igual se crean como, entre comillas, estas 4. Uy, hay muchos mensajes. Ah, ya, pensé que tenía muchas dudas. Entonces, en lo que pasa en la ovogénesis es que de esta célula germinal primordial, en vez de que hubieran solamente, en vez de que lo lógico es como ya, deberían salir 4 ovocitos de esa célula, pero no es así. Solamente hay un ovocito y el resto se llaman cuerpos polares o polocitos. Y estos son resultados de cada división meiótica. Por ejemplo, aquí pueden ver... ¿Qué pasó aquí? Por Dios. Aquí en el dibujo que ven acá, esto que está aquí, sería meiosis 1. Y como ven aquí, tenemos el ovocito. Y aquí tenemos nuestro primer polocito. Y este primer polocito es muy pequeño porque los ovocitos son células grandes. En comparación a un espermatozoide, son células gigantes. Entonces necesitan mucho citoplasma, necesitan muchas cosas. Entonces, esta célula germinal primordial no es lo suficientemente grande para poder hacer 2 células muy grandes. Entonces, una de las 2 células hijas es la que se lleva la mayoría de las cosas y la otra queda así, pequeña, con su material genético, pero queda pequeña. Y no se sigue dividiendo y ahí queda. Y lo mismo pasa con la siguiente división meiótica, con meiosis 2. Este que está aquí se divide y pasa lo mismo. Hay una sola célula que tiene como que abarca todo el citoplasma y todo, y la otra queda chiquitita. Entonces, de una célula sale una célula funcional. Y el resto son los polocitos. Eso con ovogénesis. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con eso? Lo igual es como enredado porque de una célula al final sale una funcional. ¿Profe? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, de la grande sale un polocito. ¿O no? En la Claro. meiosis 1. En meiosis 1 tenemos ya este ovogonio, que es como la célula grande. De esta célula grande sale un ovocito 1 y un polocito, que está aquí. Y después de la otra sale un ovocito ya en ovocito 2, detenido en metafase 2, y un polocito. ¿Qué hace el polocito? Específicamente no sé qué es lo que hacen, pero ahí quedan. En cuanto al ciclo, no se siguen dividiendo y no forman otras células que salgan a fecundación ni no. Ayudan más. Alguien levantó la mano. 2 personas Perdón. levantaron la mano. A ver, Consu Rivera. Profe, a ese gran ovocito, ese es el que le llaman el 2, ¿cierto? Porque yo no entendía por qué le decían 2 en vez de 1. Ah, sí. Lo que pasa es que el ovocito que sale a fecundación, como el, entre comillas, producto final, porque no es como el producto final, el producto final es el óvulo, pero el óvulo solamente puede crearse cuando hay fecundación. Si no, este ovocito queda ovocito 2 en metafase 2, y ahí se queda.
Entonces se le llama ovocito 2 porque salió de metafase 2. Claro. Gracias. Verdejo. Yo quería saber por qué la ovogénesis no ocurre igual que la espermatogénesis, como que prolifere mucho, y por qué nacen como listos para los ovocitos. O sea, si es que sabe o cuál es la idea de eso. Mira, cuando yo estudié esto, a mí nadie me dijo por qué pasaba esto. Y en realidad como que nunca te dicen, como que la gente siempre lo obvia, así como, no, pero es que están los polecitos, chao. Lo que yo sé es que los ovocitos son células muy grandes, gigantes, son células gigantes. Y como células gigantes tienen necesidades gigantes. Entonces, necesitan más. Entonces, de esta célula que tenía como un tamaño así, lo que pasa como en mitosis, por ejemplo, es que las células hijas tienen como la mitad del tamaño. Y después, para poder dividir, se crea esa mitosis. Entonces, esta célula, el ovocito 1, no es la mitad de la más grande, como de la original. Entonces, porque igual tiene como más necesidad. Entonces, queda con mucho más citoplasma y con más cosas en general, como todo, que la otra célula que sale de esta primera división meiótica. Entonces, por eso la otra queda más chiquitita y no entra en meiosis 2. Pero así como específicamente, ¿por qué pasa eso? No tengo idea. Y tampoco es como que te lo vayan a preguntar en la prueba. No. Como que se enfoca, como que la estrella aquí es el ovocito, entonces nadie pesca los polocitos. ¿Profe? ¿Mm? ¿Y el polocito cómo lo eliminamos con la menstruación? No estoy segura, porque piensa que la meiosis 1 ocurre durante la... Ya, aquí me dicen por interno que quedan en el ovario. No se liberan en fecundación. En fecundación lo único que se libera es el ovocito 2 en metafase 2. Ese es el que sale al encuentro con el espermatozoide. Y los policitos ahí quedan. Acuérdense que también, bueno, esto no sé si lo han visto, si lo van a ver después, pero al ovocito cuando está como creciendo y desarrollándose antes de salir a la fecundación, lo rodean otro tipo de células que le ayudan en protección y todo eso. Y esas también quedan en el ovario. El único, como la estrella aquí, es el ovocito. Entonces, todos se enfocan en el ovocito y el resto queda en el ovario. Eso. No sé si respondo a tu pregunta. Profe, una consulta. Cuando las gonias crecen para llamarse citos 1, el crecimiento lo hacen por interfase. Claro, es básicamente la preparación para la división meiótica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crecen, duplican aparte de duplicar el material genético, duplican también como la cantidad de organelos, todo eso. Entonces, claro, sería como una interfase. Eso. Y en realidad aquí la más complicada es la ovogénesis. En cambio, la espermatogénesis sigue el curso de una meiosis normal, entre comillas, de la meiosis tipo que siempre se explica. Entonces, en la espermatogénesis tenemos la etapa de la multiplicación, que comienza en la etapa embrionaria y continúa hasta la pubertad.
Después del crecimiento, cuando estas células primordiales se preparan para entrar a meiosis, esto ocurre cuando llega la pubertad. Y la maduración, o sea que primero ocurre la primera, este espermatogonio que está aquí, se divide, primera división meiótica, se forman el espermatocito primario, primera división meiótica, segunda división meiótica, se forman los espermatocitos secundarios o espermátidas, también se llaman. Y esto ocurre durante la pubertad y en realidad durante el resto de la vida, mientras las condiciones se lo permitan al ambiente en los testículos. Y después ocurre un proceso especial que se llama espermohistogénesis, porque ustedes ven aquí que estas células que están aquí no se parecen en nada a estas células que están acá. Y es un proceso especial que tiene la espermatogénesis, donde estas espermatocitos secundarios o espermátidas cambian de forma, sufren un montón de procesos para llegar eventualmente a ser espermatozoides. Y estos espermatozoides son los que después salen en el semen y llegan a la fecundación con el ovocito 2 en metafase 2 para hacer la fecundación. Eso es la espermatogénesis. Eso, en realidad la espermatogénesis era mucho más simple que la ovogénesis. La ovogénesis es un poquito más complicada, pero la espermatogénesis sigue el curso de una meiosis normal. Recuerden, espermatogonio, primera división meiótica, espermatocito primario, segunda división meiótica, espermatocito secundario o espermátida. Y después ocurre la espermohistogénesis, que es un proceso en el que estas células redondas se convierten en espermatozoides con cabeza, cuello y colita. ¿Alguna duda sobre...? Oye, me caen estas cosas. ¿Alguna duda que les haya quedado del proceso de espermatogénesis, ovogénesis, gametogénesis y todos sus nombres? Parece un crescencio. Sí, no sé si han visto como imágenes de ovocitos comparado con el tamaño del espermatozoide, es como que el ovocito es como esto y el espermatozoide es una cuestión así chiquita. Son células muy grandes. Si se va a ver a profundidad, en realidad esto es todo lo que necesitan saber. No, en la guía hay unas imágenes, como unos esquemas, donde sale como con nombre. Lo importante es que se aprendan los nombres. Si se saben, como la división meiótica, esta cuestión es un par de cosas distintas y nada más. Especialmente la ovogénesis. Entonces, ahora, obvio aquí. Tenemos una pregunta. Miren, todavía me faltan cosas que ver y en honor al tiempo vamos a dejar todas estas preguntas para el final, ¿ya? Porque lo importante es que alcancemos a pasar toda la materia. Ustedes no vieron nada. Entonces, ahora tenemos, como todo proceso, como todo en la naturaleza, nada es perfecto. Nada ocurre 100% perfecto y siempre hay cosas que podrían salir mal o cosas que no funcionan. Y ahí es cuando nacen las mutaciones. Estas mutaciones en realidad pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden perjudicar la funcionalidad de un individuo o pueden
ayudar a la variabilidad de que no todos seamos clones, por ejemplo. Y también da origen a nuevas especies y es algo súper importante en la evolución, pero también podría así perjudicar a los individuos. Entonces tenemos mutaciones, se dividen en distintos tipos de mutaciones. La primera clasificación es numérica, donde hay un fallo en la migración de los cromosomas. Se llama numérica porque en realidad se basa en la cantidad de cromosomas que tú tienes. Podría ser falla de mitosis o falla de meiosis. Eso en realidad es como muy relativo. Y tenemos dos tipos de mutaciones numéricas. Tenemos las aneuploidías, yo sé que estos nombres son un poco difíciles. Tenemos las aneuploidías y las poliploidías. Las aneuploidías es cuando tú tienes uno o más cromosomas o tienes uno o menos cromosomas. ¿Ya? Y estas aneuploidías podemos clasificarlas en trisomías o en monosomías. Trisomías es cuando tú tienes un cromosoma extra en un par. Se llaman trisomías porque en vez de tener 2 cromosomas por par, tú tienes 3 cromosomas en un par. Ejemplo, el síndrome de Down. Esta es la trisomía más conocida. El síndrome de Down, que en vez de tener 2 cromosomas en el par 21, se tienen 3. Y en realidad el síndrome de Down es bastante conocido. Después tenemos otro que es el síndrome de, yo no sé cómo pronunciar esto, Pato, que lo mismo. En vez de 2 cromosomas en el par 13, tenemos 3 cromosomas en el par 13, que es algo como esta imagen que ustedes ven aquí, de este bebé. Y otro ejemplo de otra trisomía es el síndrome de Edwards, que en vez de tener 2 cromosomas en el par 18, tenemos 3 cromosomas en el par 18 y se dan como ustedes ven aquí. Esta imagen de otro bebé. Eso con las trisomías, que son parte de las aneuploidías. Y otro tipo de aneuploidías son las monosomías, que es como lo contrario. Falta un cromosoma. Entonces, en vez de tener 2 cromosomas en un par, tenemos solamente uno. Y por lo general no son compatibles con la vida, y por lo menos en humanos, el único que es como viable es el síndrome de Turner, que es un solo cromosoma X, porque por lo general, lo normal es que sea XX o XY. Y en el síndrome de Turner solamente hay una X. Dato extra, no sé si han visto alguna vez la película de La huérfana, pero la mujer que se hacía pasar por niña tenía síndrome de Turner, porque por lo general tienen como características más como de niña y todo lo que sale aquí en esta imagen. Ese es el dato freak. Esas son las aneuploidías, que eran, tú tienes un cromosoma más, o tienes un cromosoma menos. Y las poliploidías es cuando el número de cromosomas total, como el juego de los cromosomas, es más. Son absolutamente espontáneas, en humanos no son compatibles con la vida, pero sí son importantes como para plantas, por ejemplo, que en vez de ser diploide la célula, o sea, tú tienes 2 cromosomas de cada tipo, tú tienes 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2. En vez de eso, tú tienes 3 cromosomas en cada uno. Tú tienes 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2 y así. Que esos son triploides, o sea, 3N. Y así, tetraploides, 4N. En vez de tener pares, tienes como 2 pares por cada cromosoma. O sea, tienes 4 cromosomas 1, 4 cromosomas sexuales y así. O hexaploides, 6N. En humanos esto no es compatible con la vida, pero como ya les dije, en plantas, por ejemplo, es muy importante en procesos como de especiación, o sea, creación como de nueva especie y todo eso.
Y después tenemos, esas eran las numéricas, porque tienen que ver con cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tú tienes? Y después tenemos las mutaciones de tipo... Uy. Ya. Tenemos las de tipo estructural, que tiene que ver con la estructura de los cromosomas, que es cuando se rompen espontáneamente, y esto puede dar lugar a 4 tipos de mutaciones. El primer lugar es la duplicación, o sea que dentro de un mismo cromosoma, tú tienes un segmento del cromosoma, una parte de la patita, por ejemplo, que se duplica, o sea, hasta 2 veces la misma información. Por ejemplo, aquí se ve. Este era el cromosoma original y este pedacito que está aquí se duplicó, o sea, ahora está 2 veces en el cromosoma. Esa es la duplicación. Después tenemos la deleción, que es cuando se pierde un segmento de un cromosoma. Como por ejemplo acá. Este era el cromosoma original, pero toda esta parte de aquí se perdió, no está. Entonces el cromosoma final es este. Y se pierde información. Y en el caso de que se pierda mucha información, podría eventualmente ser incompatible con la vida. ¿Qué tipo de consecuencias puede dejar estas mutaciones? Depende, como dije recién, si es que en una deleción, por ejemplo, la parte del cromosoma que se pierde es mucha, porque recordemos que los cromosomas tienen el ADN, que es la información, para todo. Entonces, si es que tú pierdes mucha de esa información, podrías perder cosas que son muy relevantes en cuanto al funcionamiento de la vida. Entonces, podría ser incompatible con la vida y no ser viable. Eso es la deleción. Y en realidad es como, hay veces que las mutaciones pasan como silenciosas y en realidad no se notan mucho. Y hay otras veces que no se puede dar lugar a síndrome o muchas otras cosas. Es como variable lo que podrían causar las mutaciones. Eso con la deleción. Que hay un segmento que se elimina, que se va. Después tenemos la translocación, que la translocación puede ser de 2 tipos. Recíproca, o sea, cuando hay un intercambio entre cromosomas homólogos. Por ejemplo, no sé, pues los cromosomas homólogos se cambian como información. Yo te doy información a ti y tú me das a mí, por eso es recíproca. Y podría ser no recíproca, cuando los cromosomas, un cromosoma le transfiere información a otro, es como, toma, te regalo este pedazo de información de mi cromosoma, y se queda ahí, no recibe información del otro cromosoma. Entonces, ese cromosoma pierde un pedazo y el otro cromosoma gana un pedazo más. Y después está la inversión, que es que un segmento de un cromosoma como que se da vuelta y se vuelve a poner como en el mismo lugar. Por ejemplo, si ustedes ven acá, este ejemplo, por ejemplo, si bien aquí hay como una gran rayita grande y después aquí hay 2 chiquititas, esto se da vuelta y las 2 chiquititas quedan arriba y esta grande queda abajo, como que se invierte el orden de la información. Eso en cuanto a la inversión. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Creo que está como... Ya sí. Eso es todo lo de mutaciones. En realidad esta parte es como un poquito más simple. Menos enredada. Ya. Entonces, como no hay preguntas, ahora sí podemos hacer las preguntas que estaban aquí. Uy. ¿Se puede sobrevivir a una triploidía? No. Creo que no son compatibles con la vida. Porque piensa que
lo normal es que como que, porque ya los cromosomas expresan información, y lo normal es que hayan 2 cromosomas de cada tipo expresando información. Entonces piensa que tienes 3 cromosomas, pero de cada uno de los cromosomas, ¿cachai? Por lo general las trisomías es un solo tipo de cromosoma, un número de cromosoma el que está afectado. En el caso de síndrome de Down, el par 21. Pero si tienes todos los cromosomas como expresando mucha información, por lo general no es viable. ¿Por qué la leucemia piden células madre? Ya. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas, a los glóbulos blancos. No sé así como exactamente qué es lo que hacen con las células madre, pero el tema está en que pero la leucemia afecta a los leucocitos, que es un tipo de célula sanguínea. Y los leucocitos vienen de algún lado, de las células madre. Por lo general, cuando hay cáncer hay como un fallo con toda la cadena. Entonces piden células madre como para poder crear nuevos leucocitos no cancerosos. Y ahí entran los trasplantes de médula ósea y todas esas cosas. Yo tampoco soy experta, voy recién en segundo. Pero eso. Entonces, ya, hagan como que no vieron eso. Ya. Tenemos esta pregunta. Dice, el óvulo tiene el mismo número de cromosomas y cantidad de ADN que uno. Ya. Aquí óvulo, y aquí hay una controversia entre qué es óvulo y qué no es óvulo. El óvulo lo consideran como el ovocito como listo para salir, perdón, el óvulo acá lo consideran como el ya fecundado, tú ya, claro, el secundario, ¿ya? Entonces, te piden el número de cromosomas y la cantidad de ADN que, claro, óvulo como producto final, a eso hacen referencia. Un polocito 2, que es una espermátida y un espermatozoide. Recordemos que el polocito 2 era producto de la segunda división meiótica, la espermátida también, y el espermatozoide es como ustedes saben lo que es la espermatozoide. Así que según esto, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Les doy su tiempo para pensar. ¿Hay alguien en la sala de espera? Ups. Ya. Igual se alcanzó a ver, pero la respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Porque recordemos que después de la segunda división meiótica, o sea, el óvulo que pudo completar su camino final quedó con 23 cromosomas, por eso dice el número de cromosomas, y todos estos 23 cromosomas están simples, o sea, sería NC. ¿Y quiénes son NC? No, lo que pasa es que ya, esto es como ya muy específico de fecundación, pero
este óvulo tiene como, completa como su división meiótica. Acuérdense que este sale el ovocito 2 en metafase 2. Y es como antes de que se junte el material genético del espermatozoide con el del ovocito, es que se forma el óvulo. ¿Ya? Hay como un momento en el que ya el óvulo, como, o sea, el espermatozoide penetró una de las capas del ovocito, y ahí el ovocito dice, tengo que terminar mi división meiótica porque me van a fecundar. Así que en ese momento se termina la división meiótica, sale el polcito 2. Y es que leí una pregunta y me fui, ya. Entonces este óvulo terminó ya su división meiótica. Por eso no es 2N, es N solo. Y es C porque tiene 23 cromosomas y cada uno de estos cromosomas tiene una patita. Por eso es C. Las espermátidas es lo mismo que los espermatozoides, solo cambia su... Claro, en cuanto a material genético, es lo mismo. Cambia la forma y cambian un montón de cosas en la célula, pero el material genético sigue siendo el mismo, ese no cambia. Entre espermátida y espermatozoide. Entonces, como el óvulo es el resultado de la segunda división meiótica, tenemos que es NC. Entonces, el polocito 2 es como el que quedó aparte de la segunda división meiótica. Entonces, también su material genético también es NC, porque también es resultado de una segunda división meiótica. Lo mismo con la espermátida. Y como explicaba recién, la única diferencia entre espermátida y espermatozoide es la forma y otras cosas. Pero el material genético entre espermátida y espermatozoide es el mismo. Todos son NC, por eso la respuesta correcta es la E, todos. Porque todos los que están aquí, óvulo, polocito 2, espermátida, espermatozoide, son todos resultados de una segunda división meiótica. ¿Queda alguna duda de esta pregunta? Ya. Estamos en la hora, así que este es su tiempo. Ustedes me dicen si es que quieren revisar esa otra pregunta que queda ahí. O se puede pasar así. Ya, vamos a revisar la última pregunta y si es que alguien se tiene que ir, pueden irse, esto va a quedar grabado, no se preocupen. La diferencia entre una monosomía y una trisomía. ¿Cuál es de estas alternativas que están aquí? Léanlo y me dicen. Uy, qué rápido. Ya. Efectivamente, es la C. ¿Por qué es la C? ¿Pertenece al grupo de mutaciones cromosómicas estructurales? No, porque monosomía y trisomía tienen que ver con cantidad de cromosomas, o sea, son numéricas. ¿Se puede distinguir con la observación de un cariotipo? Ambas se pueden distinguir observando un cariotipo porque es cosa de contar la cantidad de cromosomas, así que esa no es una diferencia entre ambas. La D no es un cambio a nivel génico, como esa no es una diferencia entre ambas, porque efectivamente cambia, por ejemplo, la cantidad de genes que hay, porque en la monosomía tenés un cromosoma menos, o sea, genes menos, y en la trisomía tienes un cromosoma más, o sea, genes más. Ambas son cambios a nivel génico. La E dice se clasifica como una aneuploidía, esta no porque ambas son aneuploidías y no son diferencias entre monosomía y trisomía. Y la C dice le confiere al individuo un cromosoma de más, esa es la diferencia, porque la trisomía es un cromosoma más y la monosomía es un cromosoma menos.
Y eso. Eso en cuanto a la clase. ¿Queda alguna duda? Antes de que la mayoría se vaya. Como la Estefanía y yo somos profes nuevos, tienen que hacernos una pequeña, muy pequeña encuesta docente. Muy pequeña, se lo juro. Voy a dejar de compartir pantalla. Que la voy a lanzar ahora. Ustedes tienen que responder. Miren, Anto, no te preocupes con lanzarla porque mandé un forms para que sea más fácil. ¿mandaste un forms? Sí, mandé un forms por el chat para que no tuvieran que preocuparse con eso. Ah, ya. O sea, no la lanzamos. No, no se preocupen, de ahí yo les comunico los resultados. Ah, ya. Bueno, eso. Otra cosita. Antes de que se vayan, ¿no? Es que es para que las diapos después, porque se supone que le mandan el PPT, ¿no? Después hay que subir al Sí, al- de ahí subimos el ya. PPT. Porque al final hay un link, hacia en el final del cosito, para que jueguen un rato. Para Sí. que ahí se diviertan. Ja. No, es una sopa de letras. Spoiler. Profe, ¿Mm? ¿podrían mandar de nuevo la encuesta docente o quiero saber si es la misma que está en el grupo de siempre, que hay una que es como para todo, no sé si es la misma. No, yo hice una parte, la mandé por el chat. Ahí lo mandaron por el chat. Ya. Así que eso, ojalá les haya gustado la clase. Nos van a ver después, en algún momento, dentro del año, alguna vez más nos van a ver. Sí, Y creo que sí. eso. Chao, que estén bien, cuídense harto. Si es que hay personas de 18 años por aquí, vayan a vacunarse la próxima semana. Y eso. Que estén muy bien. Chao, gracias a las dos, que estén bien. Chao. Cuídense. Chao, profes. Adiós. Chao, profes, muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Bien. Ya, ¿puedes dejar de grabar si querías? Uy, verdad.